Arratsaldeon. Muy buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy tenemos con nosotros a José María Martín Senovilla, que es licenciado y doctor en física por la Universidad de Salamanca, pero tiene una trayectoria amplia y muy productiva. Ha estado en sitios muy diversos, la carrera académica en distintos lugares de España y luego ha sido investigador invitado en diferentes centros, en Londres, en Suiza, en Suecia, en China, en fin, ya digo, son muchos sitios como para ir reseñándolos uno por uno, ¿no? Ha recibido también varios premios importantes, investiga en relatividad general, gravitación y cosmología teórica, es autor de más de 100 artículos en revistas especializadas y es miembro también de consejos de redacción de algunas de las revistas más importantes del campo en el que trabaja. Yo le quiero agradecer muy calurosamente que se haya prestado a dar esta charla hoy acerca de esta imagen. Me imagino que será la primera que salga prácticamente, o así lo creo al menos, del comienzo del universo. Cuando se cumplen el 50 aniversario, este año se cumple el 50 aniversario de la propuesta del Big Bang, si no me equivoco. Ahora lo explicarás. Bien, y sin más, José María, tienes la palabra y muchas gracias. ¿Funciona? Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de venir. Gracias también a la Cátedra de Cultura Científica por darme esta oportunidad de poder presentar hoy aquí uno de los resultados más importantes y de mayor valía que tenemos para saber dónde vivimos en el universo. He titulado mi conferencia El universo recién nacido porque, como se acaba de mencionar, en realidad de lo que voy a hablar es de la primera foto que tenemos del universo, la foto del universo recién nacido. Es esta, y voy a tratar de explicar qué significa esta foto y cuáles son sus consecuencias. La charla o esta conferencia se debe a que precisamente ahora, en primavera del año 64, fue cuando se descubrió lo que se llama la radiación cósmica de fondo, que es lo que permite hacer esa foto, y por lo tanto estamos justo ahora en el 50º aniversario. Y simplemente señalar que los héroes de este descubrimiento son Arno Penzias y Robert Wilson, que por casualidad encontraron esta radiación, pero fueron lo suficientemente inteligentes para percatarse de que era un descubrimiento de la mayor importancia. Y por ello les concedieron el Premio Nobel de Física en el año 1978. Esta es la foto de la que voy a hablar. Es la foto del universo infante, muy joven, recién nacido. Y lo que quiero es explicar un poco qué es esta foto, qué significa, cuál es su importancia y qué es lo que de alguna manera se ha descubierto, o el descubrimiento que hicieron Penzias y Wilson. Está todo resumido en esta frase, que espero que no haga que la gente se retraiga y diga, uy, qué horror. Lo que hicieron en realidad fue medir radiación electromagnética en el rango de microondas. Todo el mundo sabe lo que es un horno de microondas. En la esfera celeste, también voy a explicar un poquito lo que es la esfera celeste, esencialmente es la esfera que nos rodea. Y en una radiación que se llama térmica, a veces de cuerpo negro, de cuerpo ideal, que lo que quiere decir es que tiene un patrón específico que también explicaré un poquito más tarde, a una temperatura muy fría, de menos 270,4 grados, es muy frío, de lo más frío que uno puede tener. Esa se podría decir que es la temperatura actual del universo. Y todo esto se descubrió en esta antena que uno puede tratar de hacer en el jardín de su casa, se llama la antena cuerno, en inglés horn antenna, que hoy en día es un objeto histórico. Voy a tratar de explicar esa frase, y no tenía que haber hecho esto, pero bueno. Y lo que voy a hacer es, desglosar esa frase en varias cosas para tratar de dar una verdadera idea de qué es lo que aquí se está diciendo.
Bueno, radiación electromagnética, la primera cosa. ¿Qué es radiación electromagnética? Radiación electromagnética no es ni más ni menos que luz. Todo el mundo tiene una idea intuitiva o cotidiana de lo que es la luz. También sabemos que, de hecho, la luz se puede ver en diferentes colores. Uno lo puede ver en el arco iris, que es una cosa que prácticamente todas las personas han visto, o utilizando un prisma en el cual entra luz blanca y la luz en el prisma se descompone en los diferentes colores. ¿De qué depende que surjan estos colores? Bueno, estos colores dependen ni más ni menos de la frecuencia que tiene la luz. Y ahora voy a explicar también qué significa esto. Frecuencia es un poco el ritmo, ¿no? Que nadie se esperaba que un físico teórico fuera aquí a mostrar el nuevo baile. El ritmo segundo es un poquito más rápido y eso es lo que quiero decir como que la frecuencia va a ser más rápida. Digamos, la frecuencia se puede asociar de una manera intuitiva a un ritmo. Bueno, pues la luz no es más que una onda en la cual lo que vibra, en vez de las olas del mar, que vibra, digamos, el agua, lo que vibra son un campo eléctrico y un campo magnético a la vez, y estos dos campos se propagan transversalmente, o sea, vibran transversalmente a lo largo de la dirección de propagación a una velocidad fija, que es independiente del sistema de referencia y de todo, que es la velocidad de la luz, que resulta ser esta cantidad de aquí, o sea, unos 1080 millones de kilómetros por hora, para darlo en kilómetros por hora, que es lo que nos resulta. Es una velocidad vertiginosa y es la mayor posible. Bueno, todo el mundo también, creo, tiene una idea intuitiva de lo que es una onda. Si uno lanza una piedra a un estanque, se producen estas ondas o olas, donde todo el mundo ve que una característica obvia es que hay una cresta, digamos, y un valle. También hay ondas sonoras. El sonido no es más que una onda. Cuando yo hago así, lo que hace es propagarse, o cuando hablo, o cuando bailo, y la música, lo que hace es propagarse por el aire ondas sonoras. Bueno, pues la luz es una onda también, pero es una onda electromagnética. Entonces, aquí lo que vibra es, por una parte, un campo eléctrico, que aquí está señalado en color rojo, creo, por una E, y un campo magnético en color azul, que está señalado por una B, de manera que se van propagando, por eso, digamos, esta cosa de que se mueven, pero a la vez van vibrando. Son ortogonales, por eso cuando yo quise poner de moda este nuevo baile, he tratado de hacer así, pero no me ha salido muy bien. Para tratar de simular una onda electromagnética será el nuevo baile del verano, cuando me haga rico. Y se puede apreciar que hay aquí una cosa, una lambda, que es una distancia, es la distancia que hay, por ejemplo, entre los dos máximos, entre las dos crestas. Ese es el objeto fundamental, digamos, el concepto fundamental que quiero ahora señalar, que es la longitud de onda. La característica principal que tiene una onda es la longitud de onda, que es la longitud que hay entre dos máximos de la onda. Equivalente a la longitud de onda es su frecuencia. La frecuencia simplemente es... ¿Qué ha pasado? He hecho algo mal y ahora no sé cómo volver. Aquí probablemente. Ok. Disculpas por eso. Bueno, estaba hablando de la longitud de onda y la frecuencia. La frecuencia es una especie de versión inversa de lo que es la longitud de onda. Cuanto mayor es la longitud de onda, más pequeña es la frecuencia. Aquí se puede ver en esta imagen, si esta es la longitud de onda, pues esto tiene una frecuencia, quiere decir que se va repitiendo con cierta frecuencia al máximo. Si hacemos la longitud de onda mucho más pequeña, más corta, pues entonces se repite mucho más rápido, o sea que la frecuencia aumenta. No, otra vez no. Es que tengo la mano muy grande yo. Bien. De nuevo, perdón. Y, como decía, esto es equivalentemente a la frecuencia. Si aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia y viceversa. O sea que cuando hablo de una cosa, en realidad estoy hablando de las dos. Porque resulta además que su producto, para una onda electromagnética, para la luz, resulta ser constante e igual a la velocidad de la luz, a la velocidad de propagación. Bueno, entonces, un poco explicar lo que es el espectro electromagnético. Todo el mundo ya sabemos lo que son los colores, pero también hemos oído hablar de todas estas palabras, o hemos escuchado estas palabras. Radio, rayos X, ultravioleta, infrarrojo,
el radar, UHF, para eso hace falta tener una edad mayor de quizá 35, pero los que sean mayores de 35 saben lo que es el UHF. O quiero poner la radio del 98.2, pues también. O microondas, el famoso horno. Bueno, pues todas estas palabras no son más que colores. Igual que hay rojo, azul y amarillo, estos son colores de la luz. Son también luz. Y en particular, uno puede coger y poner todas las posibilidades que tiene la luz, o sea, lo que llamamos los físicos radiación electromagnética, y se puede poner todas las posibilidades en lo que se llama el espectro, dependiendo de su longitud de onda y de su frecuencia. Aquí está la longitud de onda dada en metros, y aquí está la frecuencia dada en inversos de segundo o en hercios. De manera que, como se ve, el rango visible, que es lo que normalmente llamamos luz, es un trocito muy pequeñito, pero más allá del visible está el infrarrojo o al otro lado el ultravioleta, y si voy alargando la longitud de onda, cada vez tengo ondas más grandes de radio o de televisión, etc., o si voy acortando la longitud de onda, pues tengo rayos X y todo esto. Y aquí he puesto a William Herschel por una razón muy sencilla, y es porque fue quien descubrió el infrarrojo, de nuevo por casualidad. En un prisma se le descomponía la luz en colores, y veía que a diferentes colores ponía un termómetro y la temperatura era diferente. Pero lo que notó es que más allá del rojo, donde ya no había ningún tipo de luz, el termómetro todavía subía más, se calentaba más. Entonces dedujo que había una radiación que no veía, pero que existía. Ese es el infrarrojo. Y luego hablaré de Herschel otra vez. Entonces, ¿cómo vemos los colores? Bueno, pues para ver los colores hace falta un receptor. Y en el caso de los colores visibles, el receptor, uno de los mejores que conocemos es el ojo humano, por ejemplo. O sea, que esto que tenemos aquí no es ni más ni menos que una antena para ver ondas electromagnéticas. Pero claro, hay, por ejemplo, estos animales de aquí, las víboras de Foseta o crótalos, que tienen, aparte de ojos y ese sería el orificio nasal, tienen ahí otro agujerito, que eso es un ojo para ver en el infrarrojo. Sí, señor, o sea que se puede ver, hay animales que han desarrollado ojos para ver en el infrarrojo. O las abejas pueden ver en el ultravioleta, justo al otro lado. Y mi favorita, por supuesto, es la mantis marina, que no sé si es conocida aquí. Es este animal de aquí que tiene una serie de superpoderes. Este sí que haría una magnífica película de superpoderes. En particular tiene unos ojos que son los más sofisticados probablemente, de los cuales puede distinguir 12 colores diferentes, 4 de ellos en el ultravioleta. No se sabe si también ven el infrarrojo, o por lo menos yo no lo sé. Y aparte puede hacer otras cosas, como ver luz polarizada, pero de eso no voy a hablar. Así que necesitamos ojos para ver la luz. Pero claro, los ojos son ojos, o pueden ser antenas, o pueden ser telescopios, o puede ser cualquier cualquier receptor que lo que haga es recibir las ondas electromagnéticas y ser capaz de detectarlas y de distinguir entre ellas, al menos en un trozo de lo que es el espectro. Por ejemplo, una radio hace eso, y el dial de la radio, pues lo que permite es escoger entre una frecuencia y otra, sería entre un color y otro. Un selector de televisión, una cámara de fotos, lo que hace es también recibir la luz. Los teléfonos portátiles que normalmente lleva la gente hacen eso, también reciben en un cierto rango de frecuencias. Siempre luz. Bueno, obsérvese que en particular un dial de radio lo que permite también es sintonizar. Así que un ojo o un receptor de luz necesita ser capaz de detectar y también ser capaz de sintonizar para ver en un cierto color predeterminado. Por ejemplo, uno puede hacer una foto usando cámaras habituales y una cámara que lo que haga es recibir el infrarrojo, el color infrarrojo. Y ya se ve que, por ejemplo, cosas que son opacas aquí no lo son, se hacen transparentes. También en el infrarrojo, cuanto mayor sea la temperatura, de lo que luego voy a hablar, más se emite en el infrarrojo. Por eso, aquí se ve que normalmente las personas humanas de sexo masculino tienen la cabeza bastante caliente. ¿Vale? Bueno, quizá otras cosas también, pero... bueno, vuelvo a mi frase favorita. Ya he explicado lo que es la radiación electromagnética y ahora tengo que explicar un poquito el tema de la antena, de las microondas que usaron Penzias y Wilson. Esto no es ni más ni menos, esta antena, que el ojo que usaron Penzias y Wilson
para mirar el universo y lo hacían para mirar en lo que sería el color de radio y el color de microondas. Esta antena permitía también distinguir y sintonizar ciertas frecuencias. La siguiente parte de la frase es la famosa esfera celeste. Bueno, la esfera celeste es, supongo que todo el mundo sabe, uno mira y puede mirar en todas las direcciones posibles, si va al hemisferio sur también puede mirar en las direcciones del sur, y lo que le queda es una esfera alrededor. Eso es lo que se llama la esfera celeste. Aquí está representada. ¿Qué tiene que ver la esfera celeste con la foto que yo quiero mostrar? Bueno, pues es bastante sencillo. Todo el mundo sabe lo que es un mapamundi. Un mapamundi es coger el globo terráqueo que uno tiene en casa y simplemente abrirlo para poder proyectarlo, se dice proyectar, pero bueno, para poder ponerlo en una hoja. Esto es un mapamundi. Para esto hace falta, digamos, se requiere una cierta proyección, hace falta distorsionar un poquito las distancias. En particular, en muchos mapamundis Groenlandia se ve muy grande con respecto a lo que en realidad es y cosas así. Esta es una proyección particular que se llama la proyección Mollweide, porque la inventó ese señor. Y en esta proyección Mollweide tiene una característica concreta y es que las áreas permanecen en proporción, ¿vale? Eso es lo que conserva. Así que si yo cojo un trocito con un área en la Tierra y lo miro aquí, tendrá otra área. Pero si cojo otro trocito con el mismo área que el inicial, aquí también tendrá ese mismo trocito que el segundo. Esta es la proyección que se utiliza para hacer esas fotos del universo. Así que la proyección que se utiliza es Mollweide. De manera que cuando yo estoy mostrando esto, lo que estoy mostrando es la esfera celeste, pero abierta en esta proyección igual que un mapamundi. De manera que yo sé, digamos, que por allí está el este, el sur, el norte, el sur, etcétera, etcétera. Y puedo juntar la parte derecha y la parte izquierda imaginariamente para hacer la esfera celeste. Bien. La tercera cosa, o cuarta, ya no llevo la cuenta, es que decía que esto tenía un espectro que es térmico de cuerpo negro a esta temperatura. Uf, qué frío, ¿no? Bueno, la cuestión es que voy a tratar de explicar un poquito esta gráfica. Y lo que ocurre es que se llama radiación térmica a la que emite cualquier cuerpo debido a su temperatura. Todos los cuerpos, ustedes también, emiten ondas electromagnéticas. Y esas ondas tienen una intensidad que depende de la temperatura que uno tiene. También dependen de la longitud de onda. Depende. Cuanta más temperatura tenga, más radiación emito. Y también depende de en qué longitud de onda, o sea, en qué color emita, saldrá más o menos. Normalmente lo que ocurre es que a temperaturas ambientes, o sea, a la temperatura que estamos normalmente, la radiación electromagnética que emitimos, que es la que produce este calor a nuestro alrededor, es solamente en el infrarrojo. Por eso, las cámaras que tratan de ver a los ladrones o a los animales por la noche son infrarrojos, porque es donde emiten los cuerpos. Aquí se ven los grados, digamos, los colores de la foto corresponden a estos grados, a la izquierda grados centígrados, o sea que si uno está entre 20 y 35 grados, una cámara de infrarrojos ve eso de ahí. Esta otra foto es mucho más interesante quizás, porque como se sabe los reptiles son de sangre fría, y entonces en una cámara infrarroja pues se les ve bastante poco comparada con la mano, que está más caliente. Muy bien, pues lo que ocurre es que al elevar la temperatura, no solo aumenta la energía que emite el cuerpo, sino que también se emite en longitudes de onda más cortas o, si se quiere, en frecuencias mayores. A esto se debe, por ejemplo, el cambio de color de un cuerpo cuando se calienta, o un trozo de hierro que se ponga muy caliente. De hecho, una bombilla de las que todos teníamos en casa, ahora ya no se ven, tiene un filamento incandescente que está a miles de grados y por eso emite luz visible. Y eso es lo que nos permite tener luz en las casas. Es lo mismo que le pasa a una estrella como el Sol o a las demás estrellas que emiten luz, y para que un cuerpo emita luz visible, de las que llamamos luz normalmente con los colores habituales, tiene que tener una temperatura más o menos del orden de entre 3.000 grados y quizás 10 millones de grados. Por eso nosotros no emitimos en el visible.
Aquí se pone que a partir de unos miles de grados. Pero, como digo, si uno no se olvida del visible y trata de ver en qué otros colores emiten los cuerpos dependiendo de su temperatura, pues uno puede hacer este esquemita, donde se ponen las ondas dependiendo de su longitud de onda. A la longitud de onda, como se ve, va decreciendo hacia la derecha. Aquí se han puesto unos objetos cotidianos para comparar la longitud de onda con esos objetos. Bueno, quizás hay algunos no tan cotidianos como un núcleo atómico o un átomo, pero lo que importa aquí es la línea de abajo. En la línea de abajo lo que vemos es que la luz visible, que solamente es este trocito del espectro, se produce aquí en el orden de los miles de grados. Si me voy a temperaturas mayores, entonces se emiten rayos X o se emite en ultravioleta, pero lo normal es que las temperaturas sean menores, entonces se emite fundamentalmente en el infrarrojo, o si está muy frío, se emite en el rango de las microondas o incluso del radio. Bueno, pues esto es lo que ocurre, y esta gráfica que quería explicar es que los cuerpos, como ya he dicho, no emiten en todas las frecuencias. Bueno, depende de la temperatura, pero aparte de la temperatura, depende, emite en varios colores. Entonces, si uno escoge una temperatura dada, emitirá en unos ciertos colores un poco, luego se aumenta hasta que alcanza un máximo, ese es el color en el que más emite, y solamente hay un máximo para cada temperatura, y luego sigue emitiendo para longitudes más allá, pero cada vez menos. Y el valor de ese máximo depende de la temperatura, de manera que a mayor temperatura, máximo. Pero también, a medida que va aumentando la temperatura, va hacia la izquierda, o sea, va hacia longitudes de onda menores. Bueno, y esta curva es una curva teórica que se llama, es lo que como emitiría un cuerpo ideal, que insisto, los físicos llaman cuerpo negro, pero no quiero hablar de eso para no confundir. Por ejemplo, el Sol se puede ver en rayos X, porque emite también, digamos, un poquito, a pesar de que tiene unos 5.000 grados en la superficie, también tiene dentro temperaturas mayores y se puede ver en rayos X. Bueno, pues ¿cuáles son nuestros ojos cósmicos que nos permiten ver los colores que hay en el universo? Pues tenemos radiotelescopios, este por ejemplo es uno que hay en Granada, en la Sierra Nevada. La antena famosa de Penzias y Wilson. Esto es un telescopio que hay en Hawái que mide en el infrarrojo. Este es otro telescopio que mide en el infrarrojo, pero este telescopio ya no es terrestre, está en órbita, se llama el Spitzer, es de la NASA. Este también mide en el infrarrojo, se llama el Herschel y es de la ESA, o sea, de la Agencia Espacial Europea. Y se llama Herschel, uno puede pensar, debido a nuestro querido amigo que había descubierto el infrarrojo, William Herschel, pero quiero hacer notar que Catalina Herschel, su hermana, fue una renombrada y muy hábil astrónoma. Hubble es el telescopio más famoso que mide en el visible, también es otro satélite, otro ojo que tenemos en órbita de la Tierra, y este es el Chandra, que mide en rayos X. Así que lo que hacen todas estas cosas, o lo que son estas cosas, son nuestros ojos para ver los diferentes colores que nos está enviando el universo. ¿Qué vieron Penzias y Wilson hace 50 años? Pues lo que vieron con su antena fue el universo en el rango de las microondas. Y lo que ocurre es que si uno tuviera ojos para ver en el rango de las microondas, el cielo no es como es. Si nosotros viéramos en el rango de las microondas, el cielo sería muy brillante y siempre muy brillante. Miráramos donde miráramos, habría un montón de luz en microondas. Esa fue la primera sorpresa que se llevaron. La segunda sorpresa que se llevaron es que daba igual que uno mirara en una dirección, en otra dirección o en otra dirección, siempre veían lo mismo. Era el universo más aburrido que se ha visto nunca. En realidad lo hago a propósito para despertar a... Ay. Bueno, esto me hace perder un poquito de tiempo, pero el hecho de que se vea igual en todas partes implica que esta radiación no puede provenir de sitios como nuestra galaxia o de otras galaxias, de las estrellas, porque entonces no se vería igual en todas las direcciones. La única manera de explicar este cielo tan luminoso en las microondas es que esa radiación provenga de golpe de todo el universo a la vez.
¿Y eso cómo puede ser? Bueno, pues ahora voy a recordar una cosa en la que no voy a entrar, sería otra conferencia entera, y es que el universo resulta que está en expansión. Se sabe que el universo está en expansión precisamente porque la luz, las ondas electromagnéticas, que nos llega de todas las galaxias que hay en el universo, nos llegan desplazadas hacia longitudes de onda mayores. Por eso se llama desplazamiento hacia el rojo. Esto es un efecto cotidiano que todos conocemos, que se llama el efecto Doppler, y que hace que cuando una fuente sonora se acerca al receptor, vaya cambiando su frecuencia, aumentándola, mientras que cuando se aleja, va bajando. Bueno, el efecto Doppler, aquí tenemos otra versión un poco más pedestre. Este también lo pongo para despertar a la audiencia, y aparte porque siempre que lo pongo, siempre luego alguien viene y me pregunta, ¿el de la moto es usted? Y es un secreto que no he desvelado nunca, así que hay que descubrirlo. Bueno, el universo está en expansión y lo sabemos porque la luz nos llega desplazado por el efecto Doppler. ¿Qué quiere decir que el universo está en expansión? Significa que las galaxias, todas de todas, se están alejando. Todas de todas. Cada vez están a mayor distancia. Pero claro, eso implica una cosa. Y es que si uno se pregunta qué ocurrió en el pasado, si echa la película para atrás, cada vez estaban las galaxias más cerca, más cerca, más cerca. Y si sigue, al final llegan a estar muy, 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 muy cerca. Y usando el ritmo de expansión actual, uno puede calcular en qué momento, digamos, toda la materia estaba concentrada en regiones minúsculas, y cuando digo minúsculas, digo extra minúsculas. Y eso resulta que ocurrió hace unos 13.800 millones de años, que es la edad del universo. Y, claro, cuando toda esta acumulación de materia, hay que imaginarse toda la materia que hay en el universo, toda la energía que hay en el universo, en regiones minúsculas, más pequeñas de lo que uno puede imaginarse. Claro, eso es la aglomeración más grande que ha habido en la historia del universo. Y una aglomeración tan grande lo que hace es que el universo fuera opaco. Opaco. El universo nació opaco. Bueno, esto se explica así. Ahora, lo que el universo es opaco lo voy a explicar un poquito más. Al principio, la luz, como siempre, trataba de viajar. Pero claro, como había semejante aglomeración, lo que hacía era inmediatamente chocarse con el señor de al lado. Una particulilla que hubiera por allí. Esta partícula la absorbía, luego la volvía a remitir, pero el caso es que estaba todo el rato chocándose y no podía viajar libremente, que es lo que suele hacer. Por lo tanto, el universo era opaco, y fue así porque se encontraba en lo que se podría llamar el mayor atasco de la historia universal. Uno puede coger aquí un ejemplo también tomado de la China, y ahora pensar, bueno, yo me pongo ahí en medio y quiero moverme, ¿no? Ya quiero salir corriendo. Pues no vas a poder salir corriendo, lo siento mucho. Y esto es lo que le pasaba a la luz, no podía salir corriendo. Entonces, lo que yo he llamado la superficie de la dispersión postrera, es mi vena poética, es simplemente el momento o la superficie en el que se tomó la foto. Entonces, lo que ocurre es que el universo, a medida que se expande, uno puede imaginarse estas familias de chinos y digamos que de pronto empiezan a irse a sus casas, ¿no? Entonces, uno ve que llegará un momento que cuando ya se hayan ido muchos a sus casas, pues tendré la posibilidad de empezar a correr o a nadar. Y lo que ocurre es que como el universo está en expansión, al principio estaba todo muy concentrado, pero a medida que eso se iba agrandando, con el paso del tiempo llegó un momento en que ya la luz tenía la suficiente carretera como para poder empezar a correr. Y eso ocurre en un momento dado. Y en ese momento es cuando el universo se hace transparente. Y ese es el momento en el que se toma la foto. Y eso es lo que llamo la superficie de la dispersión postrera. Y desde entonces, esa luz, que es una luz original del universo recién nacido, ha estado viajando incansablemente y sigue viajando por el universo, sin ningún tipo de obstáculo, y es lo que midieron Penzias y Wilson. Tengo que añadir que la luz se emitió probablemente en ultravioleta, incluso en rayos X. Hoy la medimos en microondas porque como el universo ha seguido durante miles de millones de años creciendo, la longitud de onda de la luz también ha ido creciendo, hasta que hoy la medimos en microondas.
Bueno, para entender la superficie de la dispersión postrera, lo mejor es imaginarse un día nublado, que ya sé que es una cosa rara en Bilbao, pero... Y cuando uno mira un día nublado, en realidad no ve más allá de la nube. No es que no vea más allá de la nube, es que lo único que ve es la parte de más abajo de la nube. Esa es la última superficie de dispersión. Y a partir de ahí se hace transparente la atmósfera y puedo ver. Se puede comparar... Bueno, esto es una foto tomada en Shanghái hace 4 meses. En Shanghái a veces se superan los límites admisibles e incluso se va más allá de los límites de la contaminación. Entonces esto, lo que uno mira al cielo, aquí se pueden adivinar unos edificios, no se ve nada. De hecho, uno puede mirar directamente al sol a mediodía. Bueno, esto es lo que quiero decir con... Entonces, para comparar la superficie de la dispersión postrera con lo de la nube, la idea es, el universo era opaco al principio, empezó a hacerse más grande y llega un momento en que se hace transparente por crecer. Entonces uno puede comparar eso pues, con la superficie de abajo de la nube, que es lo que en realidad uno ve cuando se hace transparente. Bueno, pues la postrera dispersión, la foto, se tomó cuando el universo tenía unos 380.000 años. Es muy poco porque tiene miles de millones de años. Ahora voy a hacer una comparación. Pero lo que quiero señalar es que el universo estaba recién nacido. Bueno, esta luz que midió en Penzias y Wilson se llama la radiación cósmica de fondo. Por comparación, la foto se toma a los 380.000 años. Si uno toma una persona, eso sería el equivalente que le hubieran tomado una foto cuando tenía pocas horas de vida. Por ejemplo, para mi edad, que puedo revelar si hace falta, serían de entre 11 y 12 horas que me hubieran tomado una foto cuando yo tenía entre 11 y 12 horas. O sea, realmente recién nacido. Esta es la foto de la que voy a seguir hablando y voy a compararlo con un recién nacido. Resulta que todo el mundo dirá, ese no es un recién nacido, vamos, de ninguna manera. Porque efectivamente no es un recién nacido, pero habida cuenta de los derechos de autor, de imagen, etcétera, etcétera, pues no tenía ninguna foto de ningún recién nacido a mano y esto es lo mejor que he podido encontrar. Bueno, la foto de Penzias y Wilson, en realidad, del universo recién nacido, empezó así. Como digo, era un cielo muy brillante, pero igual en todas las direcciones. Uno podría, digamos, este descubrimiento es colosal por varias razones que voy a ir explicando, pero la primera y más importante es porque es la que hace que se asiente de manera definitiva la aceptación de que hubo una explosión primigenia. El universo se creó en una gran explosión. Si no, no podemos explicar la existencia de esta radiación y de esta foto. También es muy importante esta foto porque es uno de los primeros vestigios que tenemos del universo. Y no se dejen engañar cuando les digan que es el primero. Es la primera foto, pero no es el primer vestigio ni el primer fósil. Tenemos otro, que es el helio, pero de eso tampoco voy a hablar. Y la radiación cósmica de fondo es fundamental y muy importante porque nos revela muchas cosas. En particular, nos da secretos, o nos revela secretos acerca del origen del universo, de su evolución, de su destino a partir de ahora, de su composición, de su forma, de su edad y muchas otras cosas. Gracias a esta foto podemos descubrir todas estas cosas del universo. Bueno, como digo, esta es la primera foto que tomaron Penzias y Wilson. El universo parecía igual en todas las direcciones. Si uno la compara con la foto del recién nacido, es como si viera eso. Quizás se aprecia algo, pero en realidad no se aprecia nada. Y entonces uno dice, ¿y a partir de aquí va a salir una persona? De ahí no sale una persona, ¿no? Eso es una foto negra. Ese mismo problema teníamos con esta foto. ¿Cómo es posible que de semejante uniformidad, que es lo que se midió, se haya llegado a un universo como el actual, donde lo que vemos es un montón de estructura? Vemos galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias, estrellas por aquí y por allá, vacíos. No puede ser. Si al principio el universo era todo igual, en todas partes. Eso fue lo que midieron Penzias y Wilson. Es el universo más aburrido que hay. Bueno, pues entonces esto no podía ser. Había que buscar pequeñas diferencias, irregularidades. Es lo que los físicos llamamos anisotropías. Si me sale esa palabra, lo que quiero decir es buscar estas pequeñas diferencias. En otras palabras, lo que queremos es afinar la foto, hacerla más nítida, con mayor resolución.
Y esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a mejorar la foto o tratar de hacerlo. Desde el descubrimiento de Penzias y Wilson ha habido casi un centenar de experimentos solamente dedicados a la radiación cósmica de fondo. Y de entre ellos voy a escoger 3 que considero los más relevantes. Hay un cuarto reciente que quizás podamos hablar después. Estos 3 son el realizado por este ojo, que se llama COBE, este otro ojo, WMAP, y este otro ojo que se llama Planck. Y para hacer un resumen de cómo ha ido mejorando la foto, Penzias y Wilson descubren la radiación de fondo y lo que ven es esto. Se trata de mejorar la foto y lo que consigue el COBE es esto de aquí, una foto en la que ya se aprecia algo, y en el 2003 el WMAP encuentra esta foto de acá. Todavía hay otra foto que es la que he puesto al principio, que es la de Planck, que es aún mejor. Esta es la foto del 2008, la del 2010, la foto va mejorando, 2012 y la actual. Vamos a ir poco a poco. El COBE, se llama así por sus siglas en inglés, es el explorador del fondo cósmico. Es un ojo que se pone en órbita de la Tierra, o sea, geocéntrica, da vueltas en torno de la Tierra, a unos 900 kilómetros de altura, es una órbita casi polar, y sincrónica con el Sol, que eso es un tema que no voy a entrar, que significa que evita esencialmente el Sol y puede mirar el cielo en todas direcciones. Estuvo activo durante 4 años, empezó en noviembre del 88, y lo primero que descubrió es que efectivamente la radiación se puede ver en diferentes longitudes de onda o diferentes frecuencias y coincide exactamente con lo predicho por la ley de Planck de un cuerpo ideal. De hecho, el universo es el mejor cuerpo ideal que tenemos hoy por hoy. No hay ningún cuerpo mejor que ese. Y de aquí es de donde se deduce la temperatura, porque uno mira dónde está el máximo y de ahí deducimos que la temperatura de radiación de fondo es este numerito que había dicho al principio. Pero COBE descubrió otras cosas. Y la siguiente que descubrió es un nuevo Eppur si muove. Nos movemos. ¿Qué quiere decir con que nos movemos? Bueno, pues lo que hizo fue afinar la foto y cuando empezó a poder medir diferencias del orden de miligrados, la milésima de grado de temperatura, lo que vio es que ya no era igual el universo en todas partes. Había como una zona de un color y de otra zona de otro color. Los colores, cuando pongan la foto, significan mayor o menor temperatura. El rojo es mayor temperatura y el azul menor. Es justo lo contrario de lo que harían los físicos, pero los físicos decidieron, porque son así de tontos, que el público pensaría lo contrario y que pensaría que el rojo es más caliente. Y entonces se pone el rojo y el azul. ¿Cómo es posible que la mitad del universo esté más caliente que la otra mitad? Bueno, lo que pasa es que en realidad volvemos a lo de siempre. Esto uno lo ve y lo que dice es, eso es una foto movida. Eso es una foto movida. Esa foto la ha tomado un señor que se estaba moviendo. Pues justo es lo que hacemos nosotros. Es que estamos tomando una foto moviéndonos. Y de nuevo funciona el efecto Doppler. Porque si yo me estoy moviendo con respecto a la radiación, en una dirección la veo de una manera, acercándome o alejándome, y en la otra, de la otra manera. Y por eso me sale la foto movida, ni más ni menos. Así que esta foto es una foto movida que podemos decirle al señor que está tomando la foto, deja de moverte ya, vamos a tomar una foto fija. Entonces, descontando el movimiento, siguieron afinando y llegaron a las 100 milésimas de grado. Quiere decir eso, un 0 y luego 0, o sea, es 0,00001 al quinto. Cuando se ven esas pequeñísimas diferencias de temperatura, lo que descubrió el satélite COBE es que en realidad el universo se podía ver así. Esta es la foto que descubrió. De manera que había zonas, ya empezaba a haber zonas más calientes y había zonas más frías. Ya no es tan aburrido el universo. Ya empieza a haber estructura. De hecho, uno puede comparar y lo que se empieza a ver es que sí, efectivamente parece que hay algo que puede desarrollarse en una persona. No se sabe quizás si va a ser un niño o una niña, pero probablemente sí que se sabe que va a tener una oreja bastante grande. O una mano. Bien, pues esta foto muestra simplemente los contrastes
iniciales que había de densidad en el universo cuando se tomó la foto. Y esos contrastes iniciales son los que dieron lugar, son las semillas que dieron lugar a la estructura que vemos hoy. Bueno, el COBE hizo medidas en varios canales, quiere decir midió en varios colores. Aquí tengo un esquema, digamos, si uno mide la temperatura le sale en uniforme. Si mide milésimas de grado le sale el tema este de que hacemos la foto movida. Y si uno ya se va eliminando los efectos anteriores a las milésimas de grado, ya le empieza a salir la estructura. Y esta banda que sale roja en medio es la banda de la galaxia que nos impide, digamos, recibir de manera nítida la luz de microondas que nos llega. Bueno, tengo que señalar que las variaciones que detectó el COBE son en grandes aperturas angulares, o sea que son aperturas del orden de 10 grados, la, digamos, zona media para que vaya cambiando de color en el mapa. Por cierto, que también estos recibieron el premio Nobel por este descubrimiento en el año 2006, John Mather y George Smoot. Así que para los físicos o estudiantes de física que hay en la audiencia, no es mal negocio dedicarse a la radiación de fondo, porque hay muchos premios Nobel. El siguiente del que quería hablar es el WMAP, que se llama así por esas iniciales. El WMAP, si el COBE estaba en una órbita geocéntrica, el WMAP en realidad hubo que mandarlo a 1,5 millones de kilómetros de distancia. Que se dice fácil, pero yo ahora reto a la gente a que mande un objeto a 1,5 millones de kilómetros de distancia y lo deje allí. Bueno, el WMAP está en lo que se llama el punto L2 o Lagrange 2. Eso es un punto que se podría explicar, pero esencialmente es un punto en el que cuando hay dos cuerpos, como por ejemplo el Sol y la Tierra, que tienen efectos gravitatorios, existen puntos donde esos efectos gravitatorios se compensan y una partícula pequeña o un satélite pequeñito puede estar más o menos estacionario, o estacionario respecto de uno de los dos cuerpos. Y resulta que este, que se llama L2, porque hay 4, y este es el segundo, está a 1,5 millones de kilómetros, de manera que si el Sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros, hubo que enviar a 1,5 millones de kilómetros más allá el WMAP para que pudiera medir esto. Y está en lo que se llama una órbita de Lissajous, que esencialmente es cuando llega aquí al punto, no se queda en ese punto, sino que se pone en una órbita pequeñita que va dando vueltas en torno a ese punto. Aquí tengo unos esquemas. ¿Cómo se manda un objeto a 1,5 millones de kilómetros? Esto es la Tierra y esta es la Luna, que da vueltas en torno de la Tierra. El satélite se le pega un buen golpetazo y se le pone en órbita de la Tierra una órbita elíptica, cada vez más lejos, dándole un pequeño empujoncito, hasta que llega a la Luna y aprovecha la Luna, ¡pum!, para acelerarse, como se ve aquí. Y una vez que la Luna le pega este empujoncito para acelerarse, ya se le manda al punto de Lagrange 2, hay que calcularlo bien, y cuando llega allí se le manda unas órdenes por el computador para que coja su órbita de Lissajous, que es una especie de cosa así, que va dando vueltas. Y ahí, luego pondré un esquema más general con el Sol, ahí ha estado durante 9 años el WMAP midiendo el universo. Aquí tengo otra simulación. Antes de nada, explicar que este es un esquema de la galaxia en la que vivimos, o sea, la Vía Láctea. Nosotros vivimos en una galaxia. El Sol es una estrella de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia que tiene centenares de miles de millones de soles. El nuestro no es más que uno, y vivimos en uno de estos brazos espirales. Entonces, esta simulación lo que va a hacer es primero buscar la Tierra dentro de la Vía Láctea y luego ver lo que hace el WMAP. Y es una película. Primero vamos a ver dónde está la Tierra está ahí en uno de esos brazos, en torno de una de las estrellas que es el Sol. Y ahora lo que pasa es que, bueno, nos imaginamos que ya hemos puesto al satélite en órbita. El satélite va a medir la esfera celeste, que es esto que vemos aquí, una esfera. La abrimos en la proyección de Moldvide. En principio lo que veríamos sería esto en el visible, pero si me voy moviendo de colores, en el infrarrojo lejano, voy viendo cosas distintas. Hasta que llego a las microondas que veo este cielo. Pero si aumento el contraste, veo las fotos que obtuvieron. Vale.
Pues esta es la foto que hizo el WMAP en 2004. Esta foto ya empieza a verse al niño universo un poquito, se le empiezan a ver las características que tiene. Y como digo, hizo diferentes, porque estuvo 9 años funcionando, y a medida que se han ido analizando los datos, ha hecho fotos cada vez mejores. Esta es la mejor que produjo en el año 2012, en la cual ya se puede apreciar bastante bien que el universo no era tan aburrido como pensábamos, sino que estaba lleno de semillas que produjeron lo que hoy vemos. Y el último ya, el satélite Planck. Planck también está en el punto L2. Este es el esquema, ahí es el Sol, la Tierra y la Luna dando vueltas en torno del Sol, y se le ha mandado aquí a la órbita de Lissajous y va dando vueltas con la Tierra. Y aparte de ir dando vueltas con la Tierra, él mismo va girando, Planck, de manera que puede ir viendo todas las direcciones del cielo en un momento dado. Este es un esquema del satélite Planck. Y ahora vamos a ver, digamos, lo que hace es, como un buen ojo, va barriendo el cielo, y lo que pasa es que cada vez que barre simplemente coge una tira de la esfera celeste. Y eso va acumulando esos datos, y eso nos va dando parte de la foto. Cada vez eso se va girando un poquito, de manera que cada vez va cogiendo una parte del cielo, otra parte del cielo, y así sucesivamente. Y este vídeo sigue hasta que llena todo el cielo, pero ya me lo salto. Ay. De nuevo es para despertar, ya sabe. Y bueno, esto ya lo hemos visto. Esta es la foto que he puesto al principio, y es la foto que tomó Planck. Es la foto del 2013, apenas un año. Es la mejor foto que tenemos del universo recién nacido. Es una foto en la que ya se aprecia claramente la estructura que tuvo el universo al principio. Una comparativa, esto es lo que midió el COBE, esto es lo que midió el WMAP, y esta es ya la nitidez que consiguió Planck. Aquí lo que se muestra es un cuadradito de 10 grados de lado, de manera que ya decía yo que el COBE simplemente era la resolución que tenía, 10 grados, pero luego se ha ido mejorando hasta conseguir 1 grado. Esta es otra comparativa, donde se pone la mitad del mapa del WMAP con la mitad del Planck, y ese cuadradito se compara según lo mide Planck con el que según lo midió WMAP. ¿Cuál es la trascendencia de este descubrimiento? Si me permiten ya, para ir acabando. Espero no alargarme demasiado. La primera es que tiene una serie de repercusiones. La primera es que nos permite oír la melodía del estallido. Esto sería largo de explicar, pero esencialmente, si hay algún astrofísico cerca, uno le coge esta foto y se la regala y empieza como a ponerse muy contento. Ellos la entienden. En realidad, lo que estamos viendo aquí es la firma, el sello que dejó el universo en su momento. Uno sabe que puede distinguir firmas, esto probablemente es la firma de una persona, y se sabe que cada una tiene unas características diferentes. Pues lo mismo, esto de aquí uno lo puede pensar como una firma. Es la firma que nos dejó el universo al principio. Esas irregularidades primordiales, esos contrastes de color, que son contrastes de diferente temperatura, se pueden entender de alguna manera como un patrón musical. Digamos, el patrón musical en el que el universo, originalmente, en la superficie postrera, mandó la información al universo. Y eso es un sello. Y ese sello puede ser así o asá. Puede ser de una manera o de otra. Puede tener la forma de una firma u otra. Pues resulta que es esta. Y como es esta, pues sabemos cómo era. Y nos da mucha información de la que voy a hablar ahora. Otra cosa que nos dice es que nos permite saber cuál es la forma del universo. Para saber la forma del universo voy a dar 2 pinceladas acerca de la noción de curvatura. La noción de curvatura es una noción bastante básica y también intuitiva. Y si uno utiliza hormigas para nuestro experimento, puede distinguir entre lo que sería una superficie plana, un plano, en el cual las hormigas viajarían paralelamente, si se ponen de acuerdo a viajar paralelamente. Una superficie, la segunda, sería de curvatura positiva. Entonces, en una superficie de curvatura positiva, las 2 hormigas se van acercando. Y una superficie de curvatura negativa es una especie de silla de montar. Ahí las 2 hormigas se van alejando. Esa es la idea básica que uno tiene que tener. Plana, paralelas. Positiva, se acercan. Negativa, divergen. Bueno, naturalmente las cosas no son así. Uno puede ir a la cocina y coger una patata.
Y una patata no es ni positiva ni negativa, depende. Aquí tiene curvatura negativa y aquí tiene curvatura positiva. El universo en principio debería ser como una patata o mucho peor. Tendría una curvatura por aquí, una curvatura por allá. Bueno, pues es más que notable, por no decir absolutamente increíble, pero es lo que es, que el universo resulta tener una de esas tres formas simples. Y solo una. No es una patata. Tiene curvatura fija y uniforme por todas partes. La pregunta es, ¿cuál de las tres? Bueno, como digo, curvatura positiva, las curvas estas, las hormigas, se acercaban. Uno puede pensar en la luz que se emitió, los rayos de luz que se emitieron y que hoy recibimos en la foto. Si la curvatura es plana, esos rayos han viajado paralelamente. Si es positiva, se han ido acercando, incluso se pueden cruzar. Y si es negativa, se han ido divergiendo. Y eso produce diferentes contrastes en la foto. De hecho, se llama universo cerrado, abierto o plano, dependiendo de que la curvatura sea positiva, negativa o cero. Entonces, si el universo es plano, se sabe que las fluctuaciones que uno puede medir son más o menos del orden de 1 grado de longitud. Pero si la curvatura es positiva, serán mayores de 1 grado, y si es negativa, menores. Entonces uno coge la foto, la hace lo mejor que puede, y ahora mide a ver cómo le salen, si de 1 grado, o de más, o de menos. Esto es lo que se ha hecho, y es lo que ha medido tanto WMAP como Planck. Y aquí tengo una simulación que me explica exactamente esto que acabo de decir. Uno tiene la foto, si el universo, digamos, fuera plano, la luz me llegaría a mi ojo así y me diría una cosa. Si el universo fuera con curvatura positiva, me llegaría de otra manera y vería eso otro. Y si fuera de curvatura negativa, me llegaría de esta otra manera y vería esta otra cosa de aquí. Lo que tengo que hacer es saber o discernir si veo esto, eso o aquello. Y como lo han medido, el resultado es, a ver, apuestas. El universo resulta ser plano, que es lo único que uno no espera. Porque claro, con curvatura positiva es la mayor parte de los casos, o la curvatura negativa, pero el plano es justo el caso límite, es el que no tendría que ser. Bueno, pues el universo resulta ser, claro, dentro de los márgenes de error, hay siempre un pequeño margen de error, plano. Es bastante plano. Esto conduce a una idea de que quizás hubo al principio del universo una etapa que se llama inflacionaria, inflación, que es una especie de expansión rapidísima en muy poco tiempo, que lo que hizo fue, aunque fuera con curvatura positiva, hacer que la curvatura se hiciera muy pequeña. Pero eso sería otro tema también. Consecuencias misteriosas de lo que hemos descubierto. La composición del universo. ¿De qué está hecho el universo? Resulta que según la teoría de la relatividad general, que es la mejor que tenemos para explicar la gravedad, la forma del universo depende de lo que haya en el universo. Depende de su contenido material y también de su contenido energético. Pero claro, resulta que el universo ya sabemos que es plano. Y uno va, coge su teoría de la relatividad general y dice, para que el universo sea plano, ¿qué contenido material tengo que tener? Y me sale esto y digo, no, pues es que esto no es lo que veo. Lo que veo es justo lo contrario. Es muy diferente lo que tiene que haber para que sea plano de lo que hay. Bueno, pues esto conduce a las famosas frases que hoy se oirán también hasta en las telenoticias, y es que lo que hoy por hoy pensamos es que el universo está hecho de cosas desconocidas. Si uno coge todo lo que ve, galaxias, partículas, neutrinos, yo qué sé, la radiación, la luz, etcétera, etcétera, todo eso no forma más que el 4,5, perdón, hoy por hoy con Planck, el 4,9% del universo. Si uno quita eso que es todo lo que ve, aparte de eso hay otra cosa que se llama materia oscura. Se llama materia oscura porque no la vemos y no la podemos ver, pero se detecta indirectamente por efectos gravitatorios y eso forma más o menos el 27%. Pero luego queda casi un 70% que no tenemos ni idea. Sabemos que está ahí porque el universo es plano, pero no sabemos lo que es. Y ese 70% es el responsable de que el universo esté hoy acelerándose en su expansión, que es una medida independiente que se ha hecho y que tampoco sabemos, o sea, que nos conduce a la misma conclusión.
Y finalmente, para ir acabando los misterios, hay un par de misterios más. Uno es que hay una anomalía hemisférica. Uno puede dividir la esfera celeste en dos y lo puede hacer de muchas maneras. Uno puede dividir por el ecuador, pero también puede dividir por un meridiano. Bueno, existe una manera de dividir en dos mitades que hace que una mitad sea relativamente distinta de la otra. No sabemos explicar por qué. Y luego hay un punto aquí que se llama el supervacío de Eridanus, o el punto frío, que tiene unas propiedades altamente sorprendentes, y es que es muy grande, ocupa unos 5 grados, normalmente las fluctuaciones son de 1 grado, o sea, es 5 veces más grande de la fluctuación que hay, y es mucho más frío que el resto. Normalmente las variaciones de temperatura, como digo, son de las milésimas de grado, perdón, de las 100 milésimas de grado. Esto es la típica variación, una 100 milésima de grado centígrado. Esto está más frío 7 veces eso, en realidad 4 veces eso. Hay que multiplicar por 4 para ir de aquí a aquí. O sea que está bastante más frío. Es muy grande y mucho más frío. Eso es muy raro, no sabemos explicarlo. La única explicación propuesta, aparte de que sea un error estadístico, es que haya un enorme vacío entre nosotros y donde digamos, que la luz haya tenido que atravesar un enorme vacío que hay en el universo, por lo cual ha pasado la luz antes de llegar a nosotros. Si eso es así, semejante vacío de existir tendría este diámetro. Aquí uno puede leer, y son 1000 millones de años luz. Un año luz son 10 billones de kilómetros. Si esto es así, bueno, esta sería la estructura, sería una macroestructura insólita. Es probablemente la más grande que uno podría descubrir en el universo. Es un poco sorprendente, pero sale así. Y bueno, hay novedades recientes, en particular una que tiene que ver con la polarización de la luz y que conlleva al tema de la inflación y ondas gravitatorias. Esto es relativamente famoso porque es muy reciente, es de marzo de 2014, todo el mundo habrá visto las noticias, pero hábilmente he decidido que esto quizás lo podemos discutir si a alguien le interesa. Y por lo tanto yo me limito a agradecer la atención. Bueno, muchas gracias a ti. La verdad es que ha sido fascinante. Gracias. Y sin más, vamos a abrir el turno del coloquio. Así que quien quiera preguntar cosas, que levante la palabra y pasaremos el micrófono. Hola. Quería preguntarte cómo se ha conseguido precisar esas 12 horas, o sea, los 380.000 años. O sea, ¿cómo? Esa es una de las preguntas. A ver, tenía otra. Hay más. Y es, sí. En todo esto no hay ninguna traza de que se haya producido alguna vez algún Big Crunch que haga que inicie todo el proceso del IVA, etcétera. O sea, que la inercia gravitacional no puede con la primera explosión, por decirlo de alguna manera. Y luego una última, y es ya puramente pedagógica. Cuando explicas algo de física es fundamental, y siempre se habla, la referencia. O sea, tienes que precisar en la posición del observador, evidentemente, ¿no? Aquí parece que no, que hay una isotropía total y que lo veamos desde donde lo veamos, siempre nos va a salir la foto fija que se percibe, ¿no? Lo cual te hace dudar cuando hay una distribución de manchas que no es homogénea. Te hace pensar que a lo mejor desde otro sitio que no sea la Tierra y su círculo más próximo, que al final es donde están todos los satélites, pues podría darnos otra imagen, ¿no? Y eso nos hace pensar cómo explicar pedagógicamente que una parte saca una fotografía de un todo, cuando esa parte está incluida en ese todo, ¿no? Bueno, eso era todo. Bueno, espero acordarme de las tres. Voy a empezar por la última, porque es la que tengo más reciente. Bueno, si uno se imagina que efectivamente lo que está haciendo es tomar una foto, lo que tiene que percatarse es de que es la persona que está tomando la foto. Cuando una persona toma una foto, no sale en la foto. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es tomar
de alguna manera, una foto del universo a todo nuestro alrededor, pero precisamente los únicos que no salimos somos nosotros, por así decirlo. Podría pensar uno que está pues, en el centro de esa foto, etcétera, etcétera. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es, efectivamente, el sistema de referencia hace falta, pero el sistema de referencia se ha fijado cuando hemos visto que la foto estaba movida. Somos capaces de ver que en realidad podemos escoger un sistema de referencia. El sistema de referencia que escogemos es aquel en el que la foto no sale movida, o sea que la radiación de fondo tiene esa isotropía tan grande en torno nuestro. Escogemos ese sistema de referencia y una vez que escogemos ese sistema de referencia es cuando hacemos la foto que finalmente miramos y publicamos. Queda la cuestión de si en otra parte del universo uno vería una foto parecida o no. Nosotros decimos que sí, en fin, los astrofísicos o los cosmólogos defienden que sí y no lo defienden por creencias, sino que hay una serie de base. Y es que si nosotros vemos no habría manera de explicar una isotropía tan grande para nosotros de la radiación si no fuera del universo a gran escala y durante toda su historia, desde la dispersión postrera, isótropo. Claro, un principio copernicano de que no estamos en ningún sitio privilegiado inmediatamente indica que el universo es más o menos parecido por todas partes. Esa es la tercera. La segunda. Sí, esto no se sabe, porque claro, lo que sabemos es que hay una gran explosión originaria de todo y uno puede pensar, antes de eso hubo quizás una contracción, una especie de Big Crunch. Pero el problema es que si eso ocurrió, probablemente todas las pistas han desaparecido. Entonces, o bien somos capaces de afinar nuestras mediciones y también nuestras teorías, porque para eso haría falta una teoría nueva que incluyera los efectos cuánticos en la gravedad. Hasta que eso no ocurra no podremos ni siquiera pensar en atacarlo. Pero es una hipótesis que no está, digamos, desechada ni mucho menos. Y la primera. Los 380.000 años. Eso lo que pasa es que uno tiene que coger todos los datos de lo que mide la radiación de fondo, también de los otros datos, de las medidas de la constante de Hubble, el ritmo de expansión del universo, etcétera, etcétera. Y esto hay que ponerlo en los modelos que describen eso. Se ajustan los modelos de manera que mejor concuerden con todos los datos experimentales y eso va dándonos los numeritos de los diferentes parámetros, en particular este en concreto. Y lo importante es que no es solo un experimento, sino que hay muchos experimentos y los diferentes experimentos concuerdan. Entonces estamos más o menos seguros de que es así. Pero eso es un poquito más complicado. O sea, para sacar ese número hay que saber ya pues, un poquito más de la teoría. Y espero no aburrir. A veces me explico demasiado, quizás. Sí. Allí hay una pregunta, dos, aquí hay otra. Si todo parte del Big Bang, ¿no debería de haber más simetrías cuando se mide esa radiación de fondo? Es decir, si parte todo desde un núcleo, un plasma primogénito, ¿no debería de haber más simetrías y lo que hay arriba se ve abajo, o yo qué sé, algo parecido? ¿Por qué razón no? O sea, ¿por qué piensas que tendría que ser más simétrico? Si partes de un cúmulo de cosas que son iguales. No, lo que pasa es que la sopa cósmica inicial, no sabemos cómo era, pero más o menos podemos, a partir de lo que vemos hoy, saber cómo era. Y lo que hoy pensamos es que en realidad era absolutamente irregular. Y lo que ocurre es que esa irregularidad tan grande que había, por este efecto de la inflación, desapareció. En realidad lo que vemos es un universo tan homogéneo e isótropo, tan parecido en todas las direcciones, porque hubo esa súper gran explosión inicial que es inflacionaria, y lo que hizo fue diluir todas esas diferencias, pero originalmente las había. Claro, las diluyó, pero no pudo diluirlas del todo. Y quedaron esas trazas, esos remanentes, que son esas diferencias que vemos en la foto. Pero que además necesitamos que estuvieran ahí, porque si no, no se hubiera desarrollado el universo tal y como lo vemos hoy. Hoy vemos que el universo tiene estructura. Hoy vemos que aquí hay un cúmulo de galaxias y allí no. Allí hay un vacío.
Eso tiene que haber pasado por alguna razón. Eso es porque quedaron esas pequeñas fluctuaciones. Y había una pregunta por aquí. A ver. Un momento. Sí. Sí, porque... Si el universo era opaco en un principio, sí. y la única pista que tú tienes para saber qué pasaba en el principio del universo es la luz, ¿cómo sabes que es opaco? A ver. Claro, o sea, me refiero, quiero decir, o sea, tú la única pista que tienes de cómo era el universo antes es las microondas que te llegan, que puedes recibir. Eso no es cierto, pero vale. Sigue. Vale, no, bueno. Bueno, entonces, si es así y no te llega luz porque era opaco, ¿cómo sabes que es opaco? Quiero decir, porque... O sea, es la misma idea de la nube. O sea, la segunda parte es la misma idea de la nube. O sea, ¿cómo sabes que la nube es opaca? ¿Cómo sé yo que en Shanghái en realidad está el sol detrás de eso? Bueno, pues porque me llega un poquito de luz. En realidad lo que estoy diciendo es, lo que pasa es que estoy viendo la superficie en la que se hace transparente. Estoy viendo la superficie a partir de la cual la luz se mueve. Un ejemplo te lo pondrá más claro. El sol. Tú miras al sol y dices, el sol, qué bonito. Puedo hacer una foto del sol y no puedo mirarlo. Resulta que el sol, en realidad, la luz que nos llega del sol se forma en el núcleo del sol, a temperaturas de millones de grados. Y esa luz tiene que atravesar todo el sol. ¿Tú sabes cuánto tarda esa luz en atravesar todo el sol? Pues tarda aproximadamente 1 millón de años. Aproximadamente 1 millón de años. Sin embargo, llega un momento que llega a la superficie del sol, a lo que se llama la fotosfera. Y a partir de ahí, la luz empieza a viajar libremente. Y esa es la luz que vemos. Esa ya no está en 8 minutos porque viene a la velocidad de la luz. ¿Cómo sé yo que el sol es opaco dentro? Pues simplemente porque lo que veo es la superficie del sol, no veo lo de dentro. Vale, bien, sí. Pero quería hacer una puntualización, y es que no es cierto que es lo primero que tenemos, y lo he dicho. Tenemos fósiles previos a esta foto. El helio que hay en el universo es una cosa que se formó mucho antes. Se formó solamente 1 minuto después de que empezara la expansión. Estos son 380.000 años. Y ese helio está distribuido también de manera uniforme e isótropa por el universo. O sea que sabemos un poco de cómo era el universo antes de la foto. Vale, y entonces el helio sería lo primero que tenemos. Hoy por hoy sí, salvo que se confirmen los resultados estos del BICEP 2. Entonces ahí habría ya cosas previas que serían ondas gravitatorias que nos pueden dar información. Pero eso es dudoso hoy por hoy. Había aquí una mujer. Gracias. Por favor, ¿nos podría comentar algo sobre la noticia de marzo de este año? Bueno, yo venía preparado para eso. O sea que si me permiten voy a usar lo que traía preparado. Y es el tema este de si verdaderamente tenemos otra cosa. Bueno, estas son las novedades recientes y lo que hablan es de polarización. ¿Qué quiere decir polarización? Bueno, cuando expliqué lo que era una onda electromagnética puse este ejemplo. Si hay físicos aquí, seguro que estaban pensando, eso es una onda polarizada, la luz es de otra manera. Efectivamente, esto es luz polarizada. Quiere decir eso, que el campo eléctrico se está moviendo siempre en el mismo plano. Hay luz que es polarizada y luz que no. La luz natural no es polarizada. Uno puede distinguir la luz, por ejemplo, se dice que está polarizada linealmente si la punta del campo eléctrico, se la imagina uno la punta, va haciendo esto. Pero también puede hacer esto otro. O sea, aparte de ir vibrando, la punta puede ir dando vueltas. De manera que en el ritmo este anterior iría haciendo una cosa así, ¿no? Cada vez. Bien. Eso se llama polarización circular o puede hacer otra cosa aún peor que sería polarización elíptica. De hecho, nuestra querida amiga la mantis no solamente ve 12 colores, 4 de ellos en el ultravioleta, es que ve luz polarizada, lo cual le sirve para atacar las presas, porque una cosa que ocurre es que cuando la luz se refleja en un lago, la luz reflejada sale polarizada. Así que si uno tiene ojos para ver luz polarizada y distinguir la luz polarizada de la de no, sabe dónde están los lagos, que es donde están los insectos o lo que sea, que se come. Muy bien, esto por lo que hace a la luz polarizada. Pues resulta que cuando hay luz muy energética, por ejemplo rayos X, eso es un color, el color de los rayos X,
Esa luz puede chocar con la materia, lo que se llama el efecto Compton, y resulta que sale polarizada. Como esto es lo que ocurría cuando el universo era opaco, que la luz estaba todo el rato chocándose, en particular en la superficie de la dispersión postrera tuvo que haber un montón de luz que salió polarizada. Y efectivamente, sin entrar en detalles, esto se puede calcular y ver que efectivamente la luz debió de salir polarizada. Y ahora, esta luz polarizada, los físicos la dividen en dos, lo que llaman modos E y modos B. Y para, digamos, hacer la historia corta, no voy a entrar en eso, los modos E se han medido, lo midieron WMAP y Planck, pero el que es más interesante, el que da más información es el modo B. Bueno, pues resulta que Planck se dedica, bueno, esto es lo que acabo de decir, pero los modos B se supone que han sido medidos por Planck, pero todavía no tenemos los resultados, porque están analizándolos. Y mientras estábamos todos esperando los análisis de Planck para que nos dijeran qué habían medido de modos B y saber cosas de antes del universo, resulta que han llegado estos señores de aquí, que son los que hacen el experimento BICEP2. Esto es un ojo que tenemos en el polo sur terrestre y que se dedica a medir precisamente esto. Es un ojo diseñado para medir esto. Es como el ojo de la mantis religiosa. Bueno, pues resulta que en marzo de 2014, o sea, hace apenas un mes, informaron de que sus medidas habían detectado esos modos B, y además a un nivel muy superior de lo esperado. Y eso solamente hay una manera hoy por hoy de explicarlo, y es que efectivamente hubo una etapa inflacionaria, o sea, del universo de una cosa minúscula, en poquísimo tiempo. Poquísimo quiere decir poquísimo, poquísimo, ¿vale? Menos de lo que sea poquísimo, más poco. Se engrandeció miles de millones de millones de millones de millones de veces. Tuvo que ocurrir eso. Y eso solamente, además, los modos B solamente los pueden producir. A ver. Es que ya se acaba aquí, claro. Bueno, ya acabo. Eso solamente lo pudo producir, lo tenían una quizás previa. Aquí quizás. Bueno, no lo tengo explicado, pero estos modos dependen, digamos, de cómo sea y cómo varíe la geometría, o sea, la forma del universo inicialmente. Entonces, si uno mide esto, además al nivel que uno ha medido, lo que quiere decir es que originariamente había unas perturbaciones en la forma del universo que fueron las que originaron esta polarización final. Y eso sería el primer resultado que tenemos del universo. Nos diría que había ondas gravitatorias primordiales en el universo. Y si algún día somos capaces de construir cámaras fotográficas, ojos, que vean esas ondas gravitatorias, entonces sí que veremos el principio de verdad. ¿Vale? O sea, que lo que hemos descubierto es que esas ondas están ahí y ahora ya el objetivo es tratar de medirlas directamente para poder hacer una foto. Y eso es lo que han dicho BICEP2 que han descubierto. Todo el mundo parece creérselo, pero hasta que no haya un experimento independiente, en física nunca aceptamos las cosas. Bueno, esto es lo que quería decir acerca de nada. A ver, muchas gracias. Excelente charla. Yo tenía una pregunta. En la foto del VMAP se veía ahí en horizontal la galaxia, sin embargo la de Planck es muy completa. Sí. ¿Cómo se ha eliminado la sombra de la galaxia para ver lo que hay detrás? Eso es un proceso muy complicado. O sea, eso lo que hacen es primero se dedican a medir la galaxia y miden en lo que es el rango de radios y microondas, todo lo que pueda suponer lo que se llamaría ruido para la foto. Y luego eso se sustrae, se resta, digamos, del resto, para lo cual hace falta análisis estadísticos y comparación con los previos resultados que había del COBE y los que ha habido posteriores. Eso, en fin, tiene uno puede tener dudas acerca de si esos procesos son verdaderamente fidedignos o no. Pero existe un consenso en que sí que lo son. De todas maneras, cuando uno mira estos mapas, el trocito ese que normalmente se elimina es el que menos confianza debería tener, ¿vale? Uno. Por encima y por abajo eso es lo que está más o menos claro. Ahí no es, digamos, foto directamente, sino que requiere un análisis
digamos, requiere toquetear la foto un poquito, mejorarla. Y lo que pasa es que yo esos detalles ya los desconozco, o sea, cómo hacen para eliminar, eso ya, yo eso no lo sé. Sí. Muchas gracias por su conferencia. Yo no sé si me he perdido, pero quiero que haga una aclaración. Sí. Ha dicho usted que para la foto se toma el Kobe a una temperatura de una 100 milésima de grado, ¿no? 0,4011. Y para ver entonces con esa foto si los contrastes de densidad, ha dicho usted, o de estructura. Le hago esta pregunta, perdóneme, Sí. no, porque Sí. yo, desde luego, por lo que le voy a preguntar ahora. Si es de densidad, una cosa que me ha fascinado siempre, yo estudio químicas hace casi 70 años, le hablo, y me fascinaba entonces, cuando se estaba hablando del acelerador de partículas, del ciclotrón que se hablaba, y después ha llegado lo de Ginebra, y veo que hemos avanzado muchísimo, pero muy poco. Lo digo yo soy un gran admirador de la física, yo soy químico, y me he dedicado a otras cuestiones, pero siempre me ha fascinado. Y mi pregunta es, en aquellos tiempos yo estudiaba, por ejemplo, las estrellas enanas o amarillas, o sea, que se han descubiertas después de millones y millones tal, y se descubrió que tenían densidad 2000. Yo bromeaba, esto tengo libros, o sea, los tengo en mis libros de texto, y la densidad 2000, y bromeamos con los compañeros cuando decía, oye, si tuviera materia que no sé dónde estará de este producto, te haría 1 centímetro cúbico en el bolsillo y se te haría un agujero sin enterarte. Mi pregunta era en este sentido, no sé si usted solamente ha hablado de luz, y yo me he tomado esta nota por eso, o ha hablado de materia, porque si dice, si entonces yo he estudiado que había, entonces ya conocido, estoy hablando de hace 68 años, hace 68 años estoy haciendo esta referencia, ya nos hablan alguna, y había densidades de materia conocidas de densidad 2000 y superiores. Usted físico y conocedor, que yo no tengo ya, pues estoy pasado de rosca y de todo, sí, ¿qué densidades de la materia se conocen? ¿Por qué me abstengo? Porque usted mismo ha dicho, y a mí he leído otras veces artículos, que la materia es prácticamente vacía. Cuando le habla uno a una persona que entiende de esto, pues lo interpreta. Usted acaba de decirlo hoy, que prácticamente el universo está vacío. Pero yo he explicado algunas veces a gente que ese metal que ves pulido y vacío y tal, está prácticamente vacío. Y claro, y la gente dice, ¿cómo en un depósito metálico cerrado y hermético el hidrógeno se marcha porque es de paladio, ¿no? Entonces, mi pregunta a usted, y perdonen por este rollo, es si la densidad de la materia está estudiada, o conocen ustedes físicos, que la conocerán mejor que yo también como nadie, o no hacen alusión para nada a la materia. Sí. O sea, si hay densidades conocidas que usted me puede decir, sí, sabemos que hay densidades de materia de 5.000, de 8.000, de no sé cuánto, de... O sea, es solo teoría. Sí. Bueno, ahí lo recogen el micrófono. A ver, porque hay muchas cosas ahí en esa pregunta. Voy a tratar de empezar por el principio, y es... Sí. Eso lo responderé al final. Voy a empezar por el tema de los milésimas de grado, etc. En realidad lo que se mide es la temperatura, que está a menos 270 grados. Y lo que pasa es que luego se miden las pequeñas diferencias. Y las diferencias que hay entre diferentes puntos de la esfera celeste es lo que son de 100 milésima de grado. O sea, aquí está menos 270, no sé qué, y en el otro lado tengo que poner lo mismo, pero en la quinta décima de la coma tengo que cambiarle un numerito. Esas pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias se deben a los contrastes iniciales que había de densidad de materia cuando se tomó la foto. Esa es la explicación. Ahora, ¿densidades de materia gigantescas? Pues sí, porque para empezar está la densidad nuclear, pero es que sabemos hoy en día que existen estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones están formadas solamente por neutrones, que son las partículas que forman los núcleos atómicos. Y efectivamente, la densidad nuclear, ahora no recuerdo, pero es muchísimo más que eso. O sea, una cucharadita minúscula de esas, no de té, sino de las de rape antiguas, de una estrella de neutrones probablemente pesará miles de toneladas o millones de toneladas. Y esa materia existe, esas estrellas existen y esa densidad existe. Hay densidades enormes en el universo. Otro tema es el tema de que la materia está vacía. Eso es otro tema muy difícil de explicar, porque lo que quiere decir es que
vemos una especie de cosa emergente macroscópica debido a las interacciones que hay entre partes de la materia. Bueno, espero haber respondido. Y había más preguntas de nada por ahí. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla. Mira, una duda. El que hayas dicho que, bueno, que el universo es plano y que la máxima precisión que podemos alcanzar es 1 grado, ¿quiere decir que la imagen que tenemos de Planck es la máxima resolución a la que podemos acceder? No. Esperamos que podamos acceder a mayor resolución. Lo que pasa es que lo que vemos es, digamos que sospechamos que ese es el nivel de estructuras. De todas maneras, el espectro que, digamos, que uno mide, o sea, si uno se fija en lo que he dicho que era la firma, había una zona muy bonita, pero luego había una zona en la parte izquierda que si uno miraba los puntos tenía una barra de error enorme. De hecho, esos son las grandes aperturas angulares. Lo que más o menos tenemos claro es que si somos capaces de hacer las resoluciones aún más finas, sospechamos que los grumos iniciales, estos contrastes iniciales, no van a cambiar, digamos, su tamaño. Pero esto está por ver. Esto está por ver. Y sí que se puede mejorar y se va a mejorar. Hay ya, digamos, propuestos nuevos ojos, nuevos telescopios para hacerlo. ¿Sí? Claro. Hola, Senovilla. Sí, hola. Me gustaría preguntarte a ver si por este camino de estos descubrimientos y así se podría llegar a... O sea, ¿a qué se puede llegar? Como, por ejemplo, si se podría llegar a una teoría de gravedad cuántica o para eso habría que tirar por otros caminos. Para llegar a una teoría de gravedad cuántica hace falta una idea o muchas ideas felices. Lo que sí que se puede hacer utilizando los datos que nos da el universo, en particular todos estos y mucho más si conseguimos nuevos como las del BICEP 2 y otros, es ser capaces de discernir cuál es la teoría de la gravedad cuántica correcta y si la que estamos diseñando o una de las que estamos diseñando es buena o no. Pero digamos, hoy por hoy no hay ningún experimento que tenga un efecto cuántico, porque para que haya un efecto cuántico de la gravedad hacen falta condiciones muy extremas. Entonces, o bien verdaderamente se consigue algún día hacer esta foto de las ondas gravitatorias o cosas así primordiales, o se consigue algún otro tipo de cosa que pueda indicar cuál es la teoría de la gravedad u otra cosa, pero hoy por hoy no. Pero vamos, para conseguir una teoría hace falta otra cosa. Buenas tardes. Bueno, yo sobre todo dos preguntas quisiera hacer. Sí. Antes la física newtoniana tenía ciertos errores que tenían que explicarlos recurriendo a una cosa que ellos llamaban el éter, porque decían que, bueno, pues que era la única forma en que les cuadraran las ecuaciones. ¿No podría estar pasando ahora algo parecido con la materia y la energía oscura? Es decir, que hubiera algún error de medición o de base en nuestros conocimientos teóricos. Y la segunda pregunta era un poco, bueno, en ese principio del universo, ¿cómo entra a formarse la materia a partir del bosón de Higgs y, bueno, esa asimetría que tuvo que haber entre materia y antimateria para que pudiera surgir la masa? Bueno, a ver, la primera pregunta era... Bueno, si sería posible que... lo del éter, sí. Sí, bueno, lo de la materia oscura, energía oscura. Eso, efectivamente, eso es una posibilidad. O sea, muy bien puede pasar que estemos haciendo algo mal o estemos interpretando alguna cosa mal. Hoy por hoy lo que pasa es que nadie ha sido capaz de decir qué puede ser lo que estamos interpretando mal. Hay que distinguir de todas maneras. Una cosa es la materia oscura y otra cosa es lo que la gente llama energía oscura. Yo he tratado de evitar ese nombre. Yo lo que digo es que hay un 70% ahí del pastel que no sabemos qué es. Yo no sé lo que es, nadie sabe lo que es. Por lo tanto, no le he puesto nombre ni nada por el estilo. No sé qué es ni qué propiedades tiene. Hay una posibilidad y es que sea una constante cosmológica, así llamada. Es una cosa que introdujo Einstein en su día. Si fuera eso, hemos medido una nueva constante de la naturaleza, que sería la constante cosmológica, se acabarían los problemas. Hay que distinguir eso de la materia oscura. La materia oscura sí que podemos estar bastante seguros de que existe, porque la materia oscura no se deduce de esto. La materia oscura se deduce que existe de muchas otras cosas.
y se deduce de cómo rotan las galaxias, de cómo giran sobre sí mismas. Se deduce de cómo se mueven las galaxias unas respecto de otras en los diferentes cúmulos. Se deduce también cuando se hacen medidas de lo que se llama lentes gravitatorias, por cómo se comportan y, en fin, muchas otras. Y todas ellas concuerdan. Así que estamos bastante seguros de que existe una cosa que se llama materia oscura, que se llama oscura única y exclusivamente porque ni absorbe ni emite luz. Es una cosa que no habíamos visto hasta ahora, pero que puede ser que exista. Y hay que distinguirlo del otro. Pero, de todas maneras, es cierto, puede que en lo referente al 70% de cosa desconocida estemos equivocados o estemos haciendo algo mal. Y venga, digamos, una nueva idea o una nueva manera de ver las cosas que nos digan, ah, qué tontería. Esa era la primera pregunta. Y la segunda... No, la segunda era un poco cómo surge la masa en un principio a partir de la energía inicial. Hay dos problemas. O sea, el hecho de que exista energía y materia, esto no sabemos explicarlo. Hay gente que puede decir que fue una fluctuación cuántica o alguna cosa, pero en realidad no sabemos explicarlo. Así que ahí la única respuesta honesta es decir, no tenemos ni idea de por qué existe tanta energía en el universo, de dónde viene. Luego otra cosa es la cosa de la materia y la antimateria. En principio, la materia y la antimateria se tendrían que haber aniquilado y no tendría que haber quedado nada. Lo que vemos es que fundamentalmente queda materia y todo lo que es antimateria se ha aniquilado con materia para producir energía de forma de luz o ondas electromagnéticas. Eso no lo sabemos explicar tampoco. Hay maneras que pensamos que quizás se puede explicar. Para eso hace falta que haya tipos de materia que violan una u otra propiedad, como por ejemplo que violen la inversión temporal, que las leyes no sean las mismas yendo al futuro que al pasado, cosas así. Pero tampoco hoy por hoy sabemos explicar por qué domina frente a la antimateria la materia. No sabemos. Muchas cosas no las sabemos. Sí, bueno, buenas tardes, noches, y felicitarle por la claridad de la exposición en un tema tan complejo. Gracias. Y me ha quedado una duda en cuanto a las fotos. La primera que sacaba el primer satélite, que quedaba, vamos a llamarla movida, sí, y las otras dos que se llevaban a 1,5 millones de kilómetros que no quedaban movidas. Claro, esos satélites están ahí en una zona neutra, Tierra, Sol o lo que sea, pero se siguen moviendo con el sistema. Ahí lo que pasa es que me lo he saltado. O sea, la foto que toman es movida también. Ah. Todos los satélites toman la foto movida. Vale. Lo que pasa es que la toman movida, primero la toman movida y digo, vale, ¿ahora qué tengo que hacer para no moverme, no? Y una vez que han tomado la foto movida, descuentan eso y se ponen de alguna manera y toman la otra. Pero todos los satélites toman la foto movida, obviamente, porque es que nos estamos moviendo. Sí. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque ya se nos ha echado el tiempo encima. No me puedo quedar sin decir que también hay mamíferos que ven ultravioleta. Sí. Mamíferos, no solo abejas. Sí, hay mamíferos. Como es lo mío, yo voy a aprovechar para meter la cuchara, ¿no? ¿Y qué mamífero? Oh, bueno. Pues hay unos cuantos, sí. Pero, por ejemplo, los renos. Ah, los renos. Sí, los renos, sí. Y les viene muy bien. Por eso ven, sí. Sí, pero hay unos cuantos. Vaya. En el mundo animal es relativamente... Es más normal de lo que se pensaba, vaya. Sí. Pero bueno, era por meter la cuchara. Bueno, muchas gracias de nuevo.